congregados porque tú nos lo has concedido. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos venido a reunirnos creyendo que aquí estás con nosotros y viendo, Señor. Podemos decir también, no podemos callar lo que hemos oído, pero tampoco lo que hemos visto. Y es que, Señor, aquí estás manifestándote. Te venimos rogando que nos des un espíritu de revelación y de sabiduría para que podamos entender tu palabra. Permite, Señor, que mi vida sea útil en tus manos, que venga a ser como tu boca, para que lo que pueda trasladar, Señor, sean esas palabras que son espíritu y que son vida. Rogamos por la bendición plena de nuestro apóstol, de su esposa, de su familia, de la misión, Señor, que nos cubre, a la cual pertenecemos. Y te suplicamos también desde ya que nos ayudes para que se pueda desarrollar de la mejor manera esa proclama apostólica y profética que creemos, Señor, vendrá sobre nuestras vidas para darnos el mensaje, la instrucción que para el siguiente ciclo profético tendremos, Señor, que creer para poder caminar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, sin más preámbulo, yo quiero entrar a esta parte del tema que, pues, le llamamos así, el remanente del tiempo final. Y es que el domingo, en el primer culto, platicamos de la primera parte. Era mi deseo o intención el poder conversar en el segundo culto una segunda parte. Sin embargo, pues ya el Señor Espíritu Santo, durante el desarrollo del segundo culto, pues nos habló a través de sus vasos y entendí que era necesario hablar de los caminos que habíamos dejado pendientes. Sin embargo, en esta ocasión yo quiero abordar este tema partiendo de una instrucción de nuestro apóstol en base a la palabra, no solamente para lo que es este fin del año 2020, sino especialmente para que podamos comprender dentro de los propósitos por los cuales Dios a todos nosotros nos ha permitido que todavía incluso en medio de la pandemia estemos aquí, alabando y glorificando el nombre de Dios. Primeramente, nos decía nuestro apóstol, les contaba que conforme a la palabra sabemos que los finales se parecen a los principios. Antes de la plena unanimidad de la iglesia, debemos estar unidos en alma y espíritu. La iglesia solo al principio estuvo unida en cuerpo, alma y espíritu. Pero desde hace muchos siglos a la fecha, no podemos estar así, para empezar porque han partido ya a la presencia del Señor hermanos nuestros que únicamente están dormidos, así lo enseña la palabra, que ellos emprendieron un viaje hacia donde primero Dios, todos nosotros, los hijos de Dios, vamos a encontrarnos un día con ellos. De tal forma que lo que sí tenemos que procurar es estar unidos en un mismo sentir, en alma y en espíritu, como un solo hombre. Así dice la Biblia. Por otro lado, otra instrucción apostólica fue que uno de los propósitos de esta proclama es que precisamente estemos unánimes. Y si Dios nos ha dejado, es porque nos da la oportunidad de ser el remanente del último tiempo. Hermanos benditos del Señor, hoy mismo estuve ministrando consuelo en una familia amada de la iglesia, y aunque no era miembro de la iglesia, pues una hermana en Cristo Jesús, sí miembro del cuerpo de Cristo, pues partió. Hermana de nuestra hermana Loida. Aquí creo está la hermana Rosario, no, aquí están mis hermanos. Al final quiero orar por ustedes también. También Dios nos permitió pues hacer lo que la Biblia enseña, el poder consolar, puesto que también un familiar de mis hermanos muy cercano partió recientemente. Sin embargo, nosotros, dice la Escritura, que no somos como los que no tienen esperanza. Ustedes como estos, ¿verdad, hermano?
Porque usted está seguro que usted resucitó cuando aceptó a Cristo. Usted está seguro que si partimos con el Dios eterno nos vamos. Entonces realmente yo sé, hay un tiempo, unos días de donde dice el libro de Eclesiastés, será necesario llorar, pero ese tiempo va a cambiar y ese tiempo ya está cambiando en ustedes, en el nombre de Jesús. Porque en ambos casos que le menciono, Dios permitió que nuestros hermanos se prepararan antes de partir de esta dimensión allá, al paraíso, que es lo que entendemos, ¿verdad? El seno de Abraham. Pero los que estamos acá por la gracia de Dios, debemos comprender que hay un propósito del Señor. ¿Por qué somos nosotros los que en medio de tantas situaciones adversas en el mundo, Dios nos ha permitido todavía estar acá, ser parte de ese remanente del último tiempo? Lo primero que hay que recordar, yo le voy a leer unos 2, 3 versículos que conversamos en el día domingo, pero lo primero que no se nos tiene que olvidar es que si somos parte de ese remanente del tiempo final, es por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios. Muchos de nosotros, si no es que todos, solo con la situación del COVID, de una u otra forma, no tenemos idea de en cuántos momentos hemos estado expuestos y Dios no ha dejado que nos contagiemos. Pero eso es por su gracia. Y los que tal vez sí se contagiaron y están aquí, es por su gracia que se recuperaron. Yo le podría contar a usted testimonios, digamos, hoy nuevamente yo alabo y bendigo a mi Señor, porque nuevamente uno de las ovejas que pastoreo me llamó hace casi 10 días, me dijo: pastor, fíjate que hoy estuve en una reunión, tal persona me dijo, parece que salió positivo y quiero que tú me digas qué hago. Porque yo quiero llegar a la iglesia y otra tengo privilegio. Entonces le dije: mira hermano, mi consejo es que lo primero, por bien tuyo y el de tu familia, mejor que se aíslen. Además, por amor a los demás. Y luego le dije: vamos a pedir a Dios que el Señor te guarde y creámosle a Dios que no te contagiaste. Amén, pastor. Oramos y hoy, después de 10 días, me dijo: pastor, no me contagié, pero te quiero decir algo más, me dijo. No sé si Dios lo usó a él o a otra persona, pero el que se había ya supuestamente contagiado, ¿sabe qué es lo que pasó? Reconcilió con el Señor. Y se volvió a hacer una prueba y sale negativo. Entonces, por eso cuando mi hermano Dani cantaba: no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Aleluya. Yo decía: no hay Dios como mi Dios. Que aunque aún pronósticos contrarios nos den, si a Él se le da la gana de cambiar un pronóstico en contra, Dios sana. ¿Y qué? Dice aún la Biblia que el Señor es el que hiere, pero que Él también cura la herida. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dale palmas al Señor, a su Dios que es bueno. Pero entonces que no se nos olvide que ahí dice, si pueden poner el versículo, que ahí dice: y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Este remanente somos nosotros. No porque seamos pilas, no porque seamos superhombres o supermujeres las mujeres, no. Es por la gracia de Dios. Y Dios nos eligió, así dice aquí, en el tiempo presente, un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Hallaste gracia delante de Dios. Aleluya.
Ay, me dan ganas que le diga que esté el que está a la par, pero mejor no va. Pero esa persona que está a la par suya, Dios lo eligió para que sea parte del remanente del tiempo final. ¿Qué talito? ¿Cómo ve desde ahí? Con nuestras debilidades, deficiencias, a veces pecados, que por supuesto que no está bueno, hallamos esa gracia en Cristo Jesús. Somos parte del remanente. Ahora, para vivir como ese remanente, y no sé si me pudieran ayudar con el sonido, mis amados, no me oigo muy bien. En el libro de Sofonías 2:1 en adelante dice: congregaos, congregaos, oh nación sin pudor. Esto lo explicamos el domingo. En otra versión leíamos: oh nación sin vergüenza. Como quien dice: congréguense, congréguense. Ya sé que me han fallado, pero de todas formas congréguense. Antes que entre en vigencia el decreto, como tamo pasa el día, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre vosotros el día de la ira del Señor. Más adelante vamos a leer que habla del remanente. Y explicamos el domingo que ese decreto, es decir, antes que entre en vigencia el decreto, está haciendo alusión, escatológicamente hablando, al libro de Daniel 9:24. Este que está aquí, este versículo. Porque el decreto era 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Todo eso que Dios había dicho de un tiempo que se tenía que dar para que pasara todo lo demás, se quedó en una pausa. Habían llegado a la semana 69 de estas 70 semanas y la semana 70 de lo que había sido decretado es lo que falta acontezca en lo que entendemos también como el día de la ira o el día de la gran tribulación o la semana 70 de Daniel. Entonces Dios dice claramente: congréguense, congréguense, déjeme parafrasear, congréguense en un mismo sentir, en alma y espíritu. Yo sé que todavía me fallan, pero de todas formas, búsquenme. ¿Acaso no dice el Señor, pues, que si nosotros, hermanos, le buscamos a Él y llegamos con un corazón contrito y humillado, Él no nos desprecia? Mire lo que pasó el domingo acá. Yo alabo, bendigo al Señor. Reconciliaron, me parece que 3 personas. Y de estos 3, si no estoy mal, no sé si este estuarito lo vi pasar por ahí, pero si no estoy mal, 2 se van a bautizar. Hermanos, eso es, quizá aunque nosotros algo conocemos, creemos y entendemos, mire, el bautismo en agua, eso es determinante. Porque si una persona se va así, habiendo hecho su confesión de fe, pero sin haberse sumergido en el agua bautismal, se va a un lugar intermedio donde ahí lo van a tratar. Sí, y no ha de ser lo más bonito. Ese es un misterio tremendo. ¿Por qué cree usted que Jesús lo dejó como una de las 2 órdenes que nosotros teníamos que cumplir? Imagínense, para qué lo deje como una orden. Es de suma importancia. Entonces viene Dios ahora y nos dice: ustedes son mi remanente. Sé que a veces fallan, pero dice el verso 3: buscad al Señor vosotros todos, humildes de la tierra que habéis cumplido sus preceptos, buscad la justicia. Hermanos, busquemos la justicia, buscad la humildad. Quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor. Hermano, a mí me asusta porque yo quisiera que dijera mejor: si buscan la justicia y buscan la humildad, no se quedan a la tribulación. Pero aquí dice todavía: quizá seréis protegidos el día de la ira del Señor.
O sea, como dejándonos ver el Señor, tienen que darlo todo por vivir justamente y por ser humildes delante de mi presencia. Y allí pastarán las ovejas del remanente. Ah, ahí está el remanente, mire. ¿Dónde? Donde hay un pueblo que busca lo que es justo, donde hay un pueblo que busca humillarse delante de Dios, donde hay un pueblo que se congrega, donde hay un pueblo que tiene redil y que va a alabar. Vuelvo a la carga, mi amado, yo sé, a veces algunos vienen un poco retrasados porque hicieron su esfuerzo, salieron corriendo del trabajo, hermano, lucharon con el tráfico. A veces hasta aquí cuando yo estoy predicando solo oigo, hermano. No oigo hasta aquí, vaya, no se va a asustar. Usted que traía hambre. Pero yo sé que algunos hermanos vienen hasta hacer sus privilegios, corriendo, hermano, y ni un pan con frijoles se pudieron pasar comprando por ahí. Claro, cuando regresan a la casa se terminan la olla también, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Pero ese es el remanente, porque son ovejas. No son solamente salvos, no, es que son hijos de Dios que tienen redil, y esto hace que sean parte de ese remanente. Y le decía que tenemos que buscar llegar temprano, hacer de verdad nuestro mejor esfuerzo, porque ese remanente, mire, alaba a Dios. Al atardecer se echarán a descansar en las casas de Ascalón. El Señor, su Dios, vendrá en su ayuda para restaurarlos. Entonces, el remanente que fue escogido por gracia, todavía le hace falta, mire, ayuda de Dios para que seamos restaurados. No sé si me estoy explicando. El remanente no es que ya estuvo, que ya lo alcanzamos todo, no. Es que por la gracia de Dios, Él nos mira a nosotros y como lo leímos en Romanos, por su pura gracia nos eligió para que vengamos a formar parte del remanente de aquellos que llegamos al tiempo final, pero que necesitamos todavía llegar a ser perfectos en el nombre de Jesús. En Isaías 10:20 dice: sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Mire, mi hermano, una de las cosas que tiene que aprender el remanente es a apoyarse en Dios verdaderamente. Mire, una de las cosas, Padre Santo, que pasaron durante los meses a partir del 15 de marzo, cuando nos choquearon así, hermano, encerrándonos y los que, pues la mayoría de nosotros con compromisos a veces también económicos y algunos muy serios, una de las cosas fue que nos asustamos o se asustaron. Los que habíamos puesto nuestra confianza en Dios, vimos cómo Dios por su gracia y misericordia nos sacó adelante sobrenaturalmente. Pero hubo pueblo de Dios que no había aprendido a poner su confianza en Dios y se las vieron a palitos. Sin embargo, Dios por misericordia les dio la oportunidad, así como dice acá, se lo voy a volver a leer. Sucederá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado no volverán a apoyarse más en el que los hirió, sino que en verdad se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. Hay pueblo de Dios que en medio de la pandemia aprendió a que no ponga su confianza en su trabajo, en su negocio o en sus propias fuerzas. Hay pueblo de Dios que tuvo que aprender así. Y otros dentro del pueblo de Dios que por gracia y misericordia habíamos venido aprendiendo a poner nuestra confianza en Dios. Y que entonces vimos
cómo Dios por misericordia nos respaldó sobrenaturalmente, en todo sentido. Pero y es que por eso él hace la mención así. Si Dios nos lo concede, bueno, aquí dice que llevo 18 minutos predicando, gloria a Dios, voy bien, calidad. Pero si Dios nos lo concede, vamos a ver cómo habla de un remanente que a veces le llama Israel y a veces le llama de la casa de Jacob. Entonces lo que está diciendo es, hay algunos que todavía son muy jacobitas, hombre. Muy autosuficientes. Se sienten muy bien pagados de sí mismos y son todavía muy bandiditos. Pero dice Dios, de todas formas, si los incluí en mi remanente, si escaparon de la persecución, del problema, dice Dios, aunque sea así, van a aprender a no apoyarse en nadie más que en solo su Señor Dios Todopoderoso. Oh, hermano, yo le agradezco tanto a Dios, sin saber cómo se iba a tornar esto. Yo en un momento le digo sinceramente, y hasta me siento, digo yo, un tanto hasta como ridículo de mí mismo, porque dije yo, yo no creo que 2, 3 meses tengan al país así con tanta restricción y tanta limitación. Ay, hermano, ya van 10 meses. Yo sí, en un momento, mi esposa me decía, mira, ¿y cuándo irá a cambiar esto? Y cada vez se ponía más duro, hermano. Gracias al Señor por misericordia, Él guiándonos y todo el asunto. Hicimos lo que Dios nos permitió, sin saber que incluso aquel terrenito que nos alquilaron nos iba a servir ahora para tener ahí a nuestros niños. Sin la menor idea que a esto nos iba a llevar esa situación del mundo, porque no es de Guatemala, es mundial. Entonces digo yo, Padre Santo, gracias Señor, porque a pesar de que somos todavía un poco jacobitas, Señor, nos incluiste en tu remanente. Un remanente volverá, el remanente de Jacob, al Dios poderoso, pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar. Hermano, ¿cuántos granitos tendrá el mar? Incontables, ¿va? Pero dice, pues aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción está decidida, rebosando justicia. Pues te tengo muchas buenas noticias, y una de estas es que tú eres de ese remanente que entre un montón, ay Padre bendito, pero es cierto, entre un montón de cristianos, aquí estamos platicando parte de un remanente que por su gracia nos eligió. Hermanos, qué privilegiados somos. Démosle palmas al Rey. Pero este remanente tiene que vivir como dice aquí, y mirábamos antes, si viviendo justamente y tratando de vivir humildemente, ¿se acuerda que decía? A ver si lo libro del día de la ira. O sea, ese remanente tiene que poner de su parte. Y Miqueas 2:12 nos enseña, ciertamente os reuniré a todos, oh Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel. Nuevamente, vea, Jacob, naturaleza que todavía se equivoca mucho. Pero de todas formas dice, bueno, los voy a reunir, aún así con sus cositas.
pero los voy a recoger y los voy a convertir en el remanente de Israel, mi Israel espiritual. Pero aquí la instrucción: los agruparé como ovejas en el aprisco. ¿Cómo se llama su aprisco? Gloria a Dios. Aprisco significa redil. Entonces usted tiene su aprisco. El remanente tiene que agruparse como ovejas en su aprisco, como rebaño en medio de su pastizal. ¿Tiene pastizal usted? Tenemos, por la gracia de Dios, hermano. Mire que cada enseñanza, híjole, mire, 40 retiros de verano, bueno, ahorita ya deberían decirle de verano porque el invierno ya se fue. Yo estaba leyendo que en Guatemala, más que todo, solo hay invierno y verano, según algunos estudiosos. Entonces ahorita ya estamos en el retiro de verano. Pero contando los de verano y los de invierno, y como sea que le llamemos, 40, hermano. Usted se puede atitipujar de pasto, hermano. Aprovechémoslo. Porque el remanente son como ovejas que tienen aprisco, que tienen redil, pero son un rebaño que en medio de su pastizal harán estruendo por la multitud de hombres. Porque nos gozaremos de ver en medio de toda esta situación cómo Dios le da oportunidad a tanta gente para que acepte a Cristo o se vuelva a Él si es que estaba caído. Entonces, instrucción para el remanente. En el nombre de Jesús, luchar por congregarse. Si las condiciones civiles no nos lo limitan, entonces busquemos. Civiles, diagonal, higiénicas o de salud. Y si hay alguna situación de esto que nos lo impida, pues nos vamos a seguir congregando virtualmente. Amén. Con el favor de Dios, sabe usted que no hemos dejado, por la gracia de Dios, bendito mi Señor, no ha habido un día que el pasto Dios nos lo haya dejado de enviar en esta casa. No ha habido un día que el pasto de Dios no haya llegado. Nos ha dado el Señor su bendita palabra. Ya si algunas ovejitas no quisieron recibir el pasto a través del medio virtual, ese será otro asunto, pero se ponen en riesgo, porque el remanente tiene que estar comiendo pasto. Palabra. Miremos otro. En Miqueas 7:18 siempre dice: ¿qué Dios hay como tú? Que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de Israel. Entonces, mire, hermano amado, no pequemos. Batallemos en contra del pecado, batallemos en contra del hombre viejo, batallemos en contra de la carne, no pequemos. Sin embargo, si alguno peca, abogado tenemos. No te excluye del que seas parte del remanente, a pesar de que hayas fallado, incluso llegando hasta cometer alguna iniquidad. Pero, vuelvo a la carga, para poder ser parte del remanente hasta el final, obviamente tenemos que dejar de estar en lo malo. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Hollar es hacer como así, mire, como hacer así, ¿ve? Entonces eso es lo que dice Dios para el remanente. Quizá le estoy hablando a alguien que de verdad hizo cosas muy feas y muy vergonzosas. Llámese iniquidades. Le quiero decir en el nombre de Jesús, si usted está oyendo este mensaje, es porque el Señor, por su gracia, a usted también lo incluyó como su remanente. Y esa iniquidad que usted se arrepintió, que dejó ese camino y que le pidió perdón a Dios, el Señor la está haciendo así. Y el pecado, dice aquí, lo arrojará a las profundidades del mar, todos los pecados que hayamos cometido.
¿Qué le quiero decir con esto? El que es parte del remanente de Dios no se anda poniendo traje de buzo para andar buscando su pecado que Dios ya le perdonó. No sé si me doy a entender. Dios agarra el pecado nuestro. Cuando nos perdona, lo tira al fondo del mar y Él se olvida. ¿Por qué entonces algunos cristianos siguen recordándose? Ay, no, hermano, ¿y por qué no? Busca de Dios? ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿por qué no quiere servir a Dios? Ay, no, hermano, es que yo hice cosas muy malas, pero ya le pidió perdón a Dios. Ya, hermano, y cree que Jesús pagó con su sangre para perdonarlo. Sí, hermano, pero de todas formas, bien, hermano, yo era muy malo. Ya lo perdonaron, hombre, sea libre. El remanente, para que pueda llegar hasta el final, tiene que sentirse limpio como lo hizo Dios por medio de la sangre de Cristo. Entonces, responsabilidades que nosotros tenemos que asumir para ser parte del remanente. Arrepentirnos del pecado y de la iniquidad, pero creerle a Dios que si nos perdonó, Él ya se olvidó. Así que no nos estemos molestando a nosotros mismos, ni tampoco estemos molestando a otro que tal vez pecó bien feo y que no nos corresponde a nosotros. Va de recordarle y va de echarle en cara y va de echarle en cara. Amén. Gloria a Dios. Démosle palmas al Rey, hermano. Jeremías 50:20. En aquellos días y en aquel tiempo, declara el Señor, se buscará la iniquidad de Israel, pero no habrá ninguna. Y los pecados de Judá, pero no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado como remanente. Por eso es que, hermano, por favor, también, hombre, en la iglesia, ¿sabe que cómo lo incomodan a uno como pastor cuando hay hermanos que se enojan porque uno como pastor viene, atiende a alguien que cometió un pecado, va y pide la administración? En el discernimiento que Dios le deja a uno como siervo, uno dice, bueno, pues ya te arrepentiste. Uno mira que se alejó del pecado. La Biblia dice que Dios nos puso a nosotros sus siervos para que en el nombre de Jesús declaremos que Dios le perdonó su pecado. Y entonces, bueno, ya. Y se espera que dé frutos dignos de arrepentimiento. Y si los dio, entonces uno dice, bueno, pues ya estuvo, ya, que siga adelante. Ah, no, pero hay unos hermanitos que muy chutes, hombre. Porque empiezan a juzgar las decisiones del pastor. Es decir, ¿y por qué ya lo puso en el altar? Perdóneme, pero si considera que tiene que es demasiado espiritual, pues si quiere, pruebe pastorear, pero no aquí tampoco, ¿va? Ahí vea, pues, si tan espiritual y tan cañón es, pues pídale a Dios y que le den su redil y vamos a ver qué hace cuando se le presenten los casos que se presentan. Si no es solo de soplar y hacer botellas. Y no digo que los ministros no seamos todavía susceptibles a equivocarnos. Claro que sí, yo le pido perdón, de verdad, si me he equivocado. Pero hermanos, aquí dice, en aquellos días y en aquel tiempo, o sea, el tiempo final, declara el Señor, se buscará la iniquidad de Israel, pero no habrá ninguna, y los pecados de Judá, pero no se hallarán. ¿Por qué? Porque perdonaré a los que yo haya dejado como remanente. Amén. Y claro, si alguien sabe una situación que parece que una persona ya se había arrepentido, pero sigue haciendo lo malo, ahí sí acérquese en un buen espíritu y toque su trompeta de alarma, para que no nos metan gol tampoco. Pero si solo alguien está queriendo sacar el dedo acusador
y no conoce realmente del caso o aún sabe que realmente ya entregó una carga, una iniquidad delante del Señor y Dios lo perdonó, ahí deje que sea Dios el que se encargue. Además, hermano, mire usted, cuando uno mira al Señor Jesús y dentro de sus apóstoles había uno, y como decía mi amigo profeta que ya partió a la presencia del Señor, hocicudo. Porque sabe usted que Judas criticó cuando aquella mujer le llevó la ofrenda de aquel perfume en un frasco de alabastro. Y Judas fue el que se puso a murmurar ahí, ¿por qué no darle eso a los pobres? ¿Y a él qué le importaba? Al final era el dinero de ella y el jefe era Jesús. Y además, ¿qué? Darle a los pobres. Lo que pasa es que él quería que fueran a vender el frasco que costaba, creo yo, lo que el salario, equivalente al salario de un año, para robárselo él. Y Jesús lo sabía. Y no se lo descabechó el Señor Jesús. Déjeme echarle un poquito de salsa. ¿Me permite echar un poquito de salsa? ¿O no me permite? Un cachito. Yo me imagino que de repente iban a hacer compras, porque el Señor enviaba a los discípulos a preparar cosas, ¿verdad? Y ellos se adelantaban y hacían compras. Yo me imagino que a veces le decía, no, pero no, mejor no le eche esa salsa, ¿verdad, Señor? Tal vez el Señor no, pero sí dejaba que los demás de repente le dijeran a Judas, va sin saberlo, vos ya viste que hay buenos lazos ahí. Y Judas, no, hay 2 por 1, jueves, puro Domino's Pizza. Y Judas de repente dentro de lo que se robaba, de repente se peinaba lazos para ir a tender su ropa. Lo que no sabía es que solito él se estaba haciendo su misma horca. Y Jesús solo lo dejó. Solo lo dejó. Entonces hay casos que a veces, hermano, yo digo que Dios, a nosotros sus siervos, porque obviamente no tenemos las capacidades del Señor Jesús, a veces nosotros sus siervos, deja, que hay unos bandidos, hermano, que hasta ellos solitos se engañan a sí mismos, ¿va? Y Dios nos da tal vez alguna revelación y resulta que solo los está dejando porque ellos mismos están preparando su misma horca con la que ellos mismos se van a colgar. Pero entonces, el punto es este. Si Dios perdona el pecado y la iniquidad a su remanente, ¿por qué nos vamos a meter nosotros a juzgar lo que no nos compete, hombre? Amén. ¿Qué más hace el remanente? Segundo libro de Reyes 19:30. Y el remanente de la casa de Judá que se salve, echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba. Aleluya. ¿Qué tiene que hacer el remanente? Estabilizarse. Mire, hermanos, si hasta nuestros dichos populares le dicen a una persona, cuando llegó a un lugar, póngale que aquí se haya venido alguien de Izabal, hace 20 años. Se vino a Chimaltenango y resulta que venía por un año y aquí conoció a su amada y se quedó para toda la vida. A los 20 años se encuentra con su amigo de Izabal. Bueno, vos y dijiste que en un año regresabas, ya van 20. Entonces el otro en nuestros dichos populares, ¿qué le contesta? No, fíjate vos que aquí ya eché raíces. Así dice la gente. Ok. Pues déjeme ponerlo así. El remanente, según segundo libro de Reyes, tiene que establecerse. Tiene que afirmarse en una viña del Señor, en una congregación. Pero no solo eso, también tiene que dar fruto. No que lo esté anunciando. Va a llevar ceño, va a querer su mano de jocotes
No, 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 no. Pero sí tiene que dar fruto. Se le tiene que ver. Yo me gozo cuando los veo a ustedes, que por la gracia de Dios han permanecido, y que entonces yo digo, gracias Señor, porque les veo frutos del Espíritu en sus vidas. Porque con el favor del Espíritu Santo nos permiten a nosotros sus pastores, es decir, mi esposa y yo, que podamos trabajar en ustedes que son labranza de Dios. Y que en el tiempo de Dios ya empiezan a echar sus frutos bien bonitos, hermano. Pero en cambio, el que no se congrega, el que no tiene redil, el que no se afirma, puro arbolito de Navidad, se le mira bien bonito, pero solo en temporadas y con frutos de a mentiras. Así hay gente, ¿va usted? No me puse así, diría mi apóstol, muy cáustico. No va. ¿O sí? No, yo solo contándole, va aprovechando la época. Pero en cambio el remanente, oh hermano, el remanente da fruto para Dios. Aleluya. Qué lindo sería que nos tomáramos un tiempo, por ejemplo, con nuestra familia y pudiéramos conversar. Pudiéramos conversar, digamos, los que tenemos la bendición de ya estar casados, pudiéramos conversar con el cónyuge y decirle, mira, ¿por qué no hacemos un nuestro checklist? Le dicen ahora, va. Ni sabemos qué quiere decir, pero así decimos, va. ¿Por qué no hacemos un listado y chequeamos? Y pongamos los 12 frutos del Espíritu. Pero que no nos califiquemos nosotros, va. Sino que le digamos a la esposa, mira, califícame. Híjole, te quedaste para enero. Y el otro, una broma le hizo y bien bravo, ¿va? ¿Ya viste pues? ¿Y qué pasó con la mansedumbre? El remanente, hermanos amados, tiene que dar fruto. Tenemos que dar fruto. Diga conmigo, soy remanente. Y por eso le voy a dar fruto al Señor. Amén. Dale palmas al Rey. Aleluya. Miremos otro, Ageo 1, 12 y 13. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente, diga conmigo, todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. ¿Qué debemos procurar para ser del remanente que va a llegar hasta el final? Ser un pueblo temeroso de Dios. A ver. Hermanos discípulos de Cristo, ayúdenme con 3 aportaciones, micrófono, pilas, ayúdenme con 3 aportaciones para saber cómo ser uno temeroso de Dios. A ver si hay doctrina, porque si no, ¿para qué el diploma? A ver, ayúdenme pues. ¿Cómo hacemos para aprender y para vivir en el temor de Jehová? ¿Ah? A ver. Micrófono, ¿dónde está el micrófono? Va. Pero mira quién va a hablar. Allá, mira. A ver. La sabiduría, A ver, decilo, explícanos un poquito más. porque es el principio, no recuerdo exactamente cómo es que dice, si es El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. exacto. ¿Ok? Sí, un círculo virtuoso donde si procuramos recibir la sabiduría de Dios, entonces vamos a aprender a temer a Dios. Amén. Estrellita para hermana Kimberly, creo que es la. Ah, bueno. Otro.
A ver aquí, creo que es hermano Ezequiel, si no estoy mal, ¿va? Gracias a Dios que oigo sus voces y que se las reconozco, hermanos. Aquí está Ezequiel, mira. El remanente debe tener temor de Jehová, pero el temor de Dios se tiene adentro y se demuestra afuera, como todo lo de Dios. A ver. El ofrendar y diezmar también. Amén. Porque así dice la Biblia, ¿verdad tú? Y si hicieres esto, diezmar y ofrendar, aprenderéis a temer a Jehová. Calidad. Ay, hay otra aportación, mira vos. Aleluya, me gozo yo en medio de este discipulado. No. Considero que amar al Señor con todo mi corazón, con todas las fuerzas de mi vida, de mi alma, y poder agradarlo. Sí, yo creo que sí llevaría a otro círculo virtuoso. Calidad, está bien. Pero yo también aquí hay otro, mira. Gracias, hermana, por la aportación. Aquí hay otra base bíblica. Para ser remanente, el remanente tiene que temer a Dios. En el Salmo 2:11 dice, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ay, está bien bonito también tú. Entonces, ¿queremos temer a Dios? Muy bien. Ahí dice, servid al Señor con temor. Muy bien. Y entonces, ¿cómo se aprende el temor si el paso previo es servirle? Porque digamos, mire pues, aquí hay bastantes servidores. Solo aquí todos los que están en la primera fila, bueno, mejor ni digo porque creo que hay muchos, gracias a Dios, pero todos ellos que sirven, su compromiso es con Dios. Si llegan tarde al privilegio, le pueden decir al coordinador, hermano, disculpe, fíjese, me voy a echar las clásicas, ¿va? No mías, sino de mucha gente. Fíjese que pinché. O fíjese que cabal me agarró hoy un dolor de estómago. Esas me las conocía yo, hermano, especialmente en lo laboral. Las clásicas, no sé por qué no se inventaban otras mejores, hombre. Pero el que sirve a Dios llega tarde. Digamos, va, que gracias a Dios, que digo yo, pues en nombre de Jesús aquí no pase, pero el que sirve a Dios llega tarde. Y dice que no llegó tarde. O no llegó al privilegio y se inventa una de vaqueros. Y tal vez al coordinador lo engaña. Pero a Dios no. Entonces, cuando uno tiene claro ese salmo, que hay que servir a Dios con temor, uno dice, no, ¿qué? Yo no me voy a inventar una excusa, una mentira en medio de mi servicio. ¿Por qué? Porque Dios me está viendo, dice uno, hermano. ¿Verdad que sí? Entonces, en ese círculo virtuoso del servicio al Señor, uno va aprendiendo a temer a Dios. ¿Sí me voy a entender? Y así uno entonces como remanente va a seguir caminando y caminando hasta que un día le va a decir el Señor, mi buen siervo y fiel. Aleluya. Déjeme ponerlo de esta forma. Mi buen siervo, parte de mi remanente, que me servías con temor, que no necesitabas tener un capataz encima para cumplirme a mí, que te esforzaste y diste todos los días cuando te tocaba tu servicio, diste lo que tenías que hacer y hasta un poco más. Démosle palmas al Rey, hermano. Esa es parte del remanente. Bueno, y como no hay quinto malo, déjeme a mí decirle otro. ¿Cómo se hace para que uno aprenda temor a Jehová? Hay que ponerse de pie delante de las canas. Pero eso hay que, ahorita voy ahí. Aquí hay otra aportación, por favor, hermano. Pero mire, tenemos que honrar a nuestros ancianos. Y no solo dentro de la iglesia, anciano donde usted mire. Trate de ser atento, trate de honrarle. Y no digamos si puede bendecir a los ancianos. ¿Sabe por qué? Porque así usted
va a ser lleno del temor a Dios. Eso pide Dios para que le aprendamos a temer. Mire usted, qué lindo es Dios, va. ¿Sí, hermano? En Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Amén. Wow, solo ahí nos dijiste otras 5, ¿ah? Aborrecer el mal, no ser arrogante. Híjole, mencionaste como 4 o 5 cosas. Pero eso lo hace el que es remanente para poder llegar hasta el final como remanente de los que Dios va a levantar de esta tierra y se los va a llevar a las bodas del Cordero. Yo sé que de lo que hemos estado conversando a lo largo del tema, quizá en nuestro listado, en nuestro chequeo, saldrimos así, tal vez algunos raspadones, otros sacaron como un su 80 y otros un su 35, no, tal vez va. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que tenemos oportunidad todavía. Que aunque el Señor viene pronto, todavía hay unos añitos por delante para que hoy tomemos la decisión en el nombre de Jesús de tomar no solo con responsabilidad, sino especialmente con agradecimiento lo que al principio leímos, que por la gracia de Dios, Él nos seleccionó para ser parte de su remanente. Hermano, es que mire, a cómo se está poniendo el mundo, tan feo, hermano, a como la sociedad está tan mal, los que son parte del remanente, que son obviamente de la iglesia de Cristo, cuando la gente en el mundo te mira a ti con esa conducta de remanente, tú brillas en medio de las tinieblas. Cuando miran tu matrimonio, cuando miras cómo tratan a tu esposa, cuando miras cómo tratas a tu esposo, y dicen, qué raro, dice qué raro. Y ustedes, y se van a casar antes de empezar a vivir juntos. Sí, le dice usted. Sí, yo me voy a casar en el orden de Dios. Y después nos vamos. Pero ¿y si no funciona? Pues en el nombre de Jesús iba a funcionar. Además es el orden de Dios. Ustedes son unos raros, les van a decir. Pero cuando los miren a ustedes dando frutos como remanente, la gente va a decir, mire usted, yo ya probé saber cuántas veces y no me funcionó. ¿Y usted qué hizo? Yo lo que hice fue seguir a Cristo, oír la palabra y hacerle caso. Y cuando sientan, si aquellos no se arrepienten, de repente usted solo en las noticias va a desaparecer, que saber qué se van a inventar en el mundo, que un montón de los que primero Dios nos vamos a ir con Cristo, ¿cuántos dicen amén? Saber qué se van a inventar, hermano. Va a salir otra vez el chupacabras, hermano. Y se van a inventar que el chupacabras se comió un montón de gente. Y no, lo que pasó fue que el remanente se fue con el amado para casarse con él. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Estoy contento, hermano amado, es impresionante. Aquí dice que me quedan 8 minutos, ¿es cierto? Gloria a Dios. Sí, dice yo, si me llegas, ni sabes, vamos, pero sí va. Así sí va el tiempo. Va. Igual me llegas. Sí, va, vos porque sos remanente tenés que decir la verdad, ¿verdad? Así como los hermanos que me dicen la verdad. Ya lleva 1:15, me dicen. Ageo 1:14, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. ¿Cuántos del remanente hay aquí? Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Trabajar en la obra de Dios, hermano. ¿Está bien? Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Mire, ahorita para la proclama,
De hecho, hoy en la noche le pedí a los hermanos ancianos, disculpen, así de última hora, vamos a reunirnos primero Dios así rapidito, porque ya hoy 15 de diciembre, hermano. Entonces yo he estado anunciando y todo, y es que también pues nuestro apóstol general ahí, entre toda esa situación del mundo, no es fácil tomar las decisiones que él toma como líder de la manada de Benecer, ¿va? Entonces, nos vamos a organizar y nos vamos a preparar. En el nombre de Jesús, ahí lo que Dios nos permita hacer, pero hay que trabajar en la obra. Yo sé que más de alguno no va a querer, va a decir, ay, no, hermano, disculpe, pero yo voy a aprovechar mi feriado, hermano. Ay, no, hermano, está bueno, pues ya no celebro Navidad, pero a mí no me esté diciendo usted que llegue yo a la iglesia y no, hermano, no. Me voy yo a caminar a pradera ahí, entre el montón de gente a abrir la boca, van a decir algunos, va. Ay, perdón, hermano, tal vez alguno había pensado eso, ¿va? Pero es que yo le tengo que explicar cómo es el remanente. Póngase ahí los versículos, hermanos, mire, aquí dice, mire. A ver, el remanente del pueblo vino y trabajaron, ve, comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos. Entonces, tenemos que entrarle remanente. Amén. No se me asuste, no va a pensar que saber ni que no, pero mire, si todos ponemos de ese don que Dios nos ha dado a cada uno, mire aquí, habemos un montón. Todos ponemos nuestro granito de arena en la obra de Dios. Ay, hermano. Dios nos mira, se alegra y entonces se da la respuesta de Él. Es que, ay, Padre Santo, 5 minutos. Mire pues, la obra esta ¿de quién es? De Dios, vaya. No hay nada que Dios nos pida hacer a nosotros que Él antes no lo haya hecho. Nada. Nada. Pero yo me imagino a mi Señor Jesús, que aunque Él ya vino a hacer todo por nosotros, mi Señor Jesús, como Él es, olvídese, Él nos mira que nosotros estamos queriendo hacer algo en su obra. Él no se queda de brazos cruzados, hermano. ¿Qué? Si dice, solo por ponerle un ejemplo, y no dice pues que cuando nosotros nos ponemos a danzar, Él danza en medio de nosotros. Va. Y si a eso le sumamos que nosotros, aunque tengamos con todo nuestro corazón el anhelo, el deseo y nos esforzamos por ser ese remanente que trabaja en la obra, pero como también conoce nuestras limitaciones. Entonces Dios dice, ángeles, vayan a echarles una mano. Créanme que es cierto. Porque la Biblia dice que Dios envía a esos espíritus ministradores a favor de nosotros, los que heredamos la salvación. Hay tantas cosas que nosotros podemos decir, hermano, que por gracia y misericordia, acá en la iglesia, en esta casa del Señor, yo le puedo decir a usted varios testimonios de cosas que Dios ha permitido que se hagan en su obra, que solo podía haber habido, valga mi expresión, una intervención divina. Si Dios no, hermano, si Dios no hubiera intervenido a favor nuestro, ay Dios mío, saber qué me hubiera pasado a mí y tal vez hasta a ustedes. Pero ese remanente, déjeme ver, aquí hay otros versículos, me va a apurar, hermano. Vamos a ver si logro salir en 2 horas. Nada, estamos más, hermano. Ageo 2, 4 y 5. Habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, diciendo: pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. ¡Aleluya!
Dios está con nosotros. Remanente. Entonces trabajemos para el Señor, conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto. ¿A cuántos ya nos sacaron de Egipto? Mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis. No temáis. No temáis. Que Dios ponga guarda en mi corazón y en mi boca. Que me des un espíritu humilde, te ruego, Señor. Pero yo le puedo decir, trabajando en la obra, con algunos de ustedes, en medio de lo más cardíaco de esta situación, ese espíritu que se describe como la unción de Zorobabel, lo hicimos con amor y gozo. Y a veces, hermano, con tal vez hasta los hermanos en su familia, tal vez lo regañaban, o qué sé yo. ¿Cómo te vas a ir a meter a la iglesia? ¿Cómo vas a ir a dejar los víveres? ¿Cómo te vas a ir ahí a estar con los hermanos? Y los que gracias a Dios tuvimos el rema de Dios, ahí dándole. Y se cumplió. Que Dios está con nosotros. Que por gracia y misericordia Él nos ha guardado. Hermanos, el remanente del Señor, que eres tú, debemos ser un pueblo valiente, no imprudente, pero sí valiente. Trabajando así como dice acá, porque por algo menciona, esfuérzate, Zorobabel, el rey, el que mandaba, el que gobernaba. Y tú también, Josué, déjeme parafrasear. Tú que eres el sacerdote, que desarrollas el sacerdocio, que sirves en la obra, y pueblo todo, declara el Señor, trabajad, porque yo estoy con vosotros. Hermanos benditos, aquí voy a terminar, pero quiero que nos llevemos bien claro en nuestro corazón que por su gracia y misericordia, Él quiso que seamos el remanente del tiempo final. Quiero que te lleves en tu corazón bien claro que Dios está contigo. Que Dios está contigo. Tú que a veces te sientes asediado, preocupado, angustiado, no se te olvide, Dios está contigo. Si llegamos a este tiempo, a estos días, es porque se nos cumplió el libro de Romanos. Él nos escogió por su pura gracia para ser el remanente del tiempo final. Despierta. Bueno, sí despierte si alguien se echó ahorita en su pestañazo, pero espero que no, pero si alguien se durmió, pues mejor si se despierta, porque si no cerramos la iglesia y se queda aquí hasta mañana. Pero no me refería a ese despertar, sino al espiritual. Despierta a tu realidad. Hermano, es que vamos a ver unas cosas tremendas de Dios, hermano. Gloriosas. Mira, no te lo digo así por darte cuenta, líbreme Dios. No, es que te lo estoy diciendo porque lo siento en mi espíritu. Vamos a seguir viendo cosas gloriosas y mayores en poder y gloria. Sí, hermano. Lo vamos a seguir viendo. Dale, hermano, ya que subiste. Así va. No, gracias, vos estuvo bien. En Esdras 9:8 dice, pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios, para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo. Oh, aleluya.
¿Sabes dónde vas a habitar seguro? En la santidad de Dios. Tú que eres un remanente. Para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en el lugar santo. Para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos, para que no pierdas la visión. Para que puedas ver claro hacia dónde vas, cuál es tu destino final. Tu destino final es el Padre. Y la meta inmediata es que te metas en el Hijo, en las bodas del Cordero. No pierdas la visión. Y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Oh, gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Déjeme hacer una oración. Si puede pasar, hermana Rosario, y no sé, los que le acompañen de la familia, por favor. Vienen mis hermanos. Gloria a Dios. Yo quiero bendecirles en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por este pueblo precioso, Señor. Qué lindo ver al remanente del tiempo final. Gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando a vivir como ese remanente que por gracia fue elegido. Hoy nos has iluminado, Señor, nuestra vista espiritual. Nos has concedido un poco de vida en medio de nuestra servidumbre. Te pido, Señor Dios, que tú bendigas a todo este pueblo, a las familias aquí representadas. Aún, Señor, a aquellos que hoy no pudieron venir a la iglesia, pero que me has concedido el privilegio de ser su cobertura, que la bendición les alcance, que se puedan sentir seguros habitando en tu lugar santo. Que nuestra confianza, Señor, sea fortalecida sabiendo que no se ha visto justo desamparado. En el nombre de Jesús. Señor, yo ruego por mis hermanos, por estos esposos, Señor, que aquí han estado. Te ruego, Señor, que tú sanes sus corazones. Que ese bálsamo que solo puede venir por tu Santo Espíritu cicatrice, Señor, la herida de esta momentánea despedida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que tus propósitos y tus planes no son de calamidad. Bendíceles, bendice su casa, bendice su familia, que en todo, Señor, haya esa fe, ese entendimiento, sabiendo que los que se han anticipado en Cristo, un día serán levantados y nos volveremos a ver. Rogamos también, Señor, por nuestra hermana Loida, por toda su familia, para que el consuelo, Señor, sea derramado en ellos. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que partieron, pero que sabemos, y por eso te damos gracias, que solamente duermen. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Te ruego, Señor, que el retorno a casa sea con paz, con alegría, con bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Démosle palmas al Rey. Dios les bendiga.